Bienvenidos, María Luisa, Juan Muchas Felipe. gracias. Gracias, Juan Pablo. Me alegra mucho tenerlos y poder conversar con ustedes. Vamos a arrancar con algo muy simple, muy sencillo, pero que hay veces es importante entender, y es, ¿qué es conversar? Sí, conversar, pero ¿qué es conversar? Entonces ahí, Juan Felipe, cuéntenos un poco desde su óptica, ¿qué es conversar? Esa es de las preguntas que uno sabe hasta cuando les hacen. Todos sabemos qué es algo hasta cuando uno le preguntan qué es eso, como qué es confianza, qué es, pero defínala. Y así traigo unos saliva y empecé a decir, a ver, la conversación es una acción, es como lo primero. Yo no sé si a muchos nos ha pasado en el mundo de hoy, de la acción, del hacer, del resultado, donde hay una frase que oímos mucho y es, no, menos charla y más acción. Y yo hoy quiero retar un poquito esa frase. La conversación en sí misma es una acción, y es una acción que tiene que ver con algo para todos tener como un mismo, compartir una misma distinción. Los seres humanos vemos mundos distintos, somos observadores distintos. El mundo que ve un médico no es el mismo mundo que ve un abogado y que ve un ingeniero, o que ve un músico o que ve un filósofo. Dado el mundo que yo veo, yo entro en acción. Lo que veo y lo que hago están directamente relacionados. Yo no puedo hacer cosas que yo no puedo distinguir, que yo no puedo ver. El fenómeno conversacional, y es de las definiciones que más me gustan, es girar con el otro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes están viendo hacia adelante, ustedes tienen una perspectiva de algo que yo no veo. Yo no estoy viendo este telón, pero ustedes no están viendo una puerta. Y ustedes no están viendo un letrero que dice salida de emergencia. Nosotros tres no estamos viendo esto. Esto está en nuestras zonas ciegas. Cuando nosotros conversamos, el fenómeno conversacional genera que yo pueda ver el mundo que tú ves al que yo no tengo acceso. O sea, giro contigo, literalmente hago esto. Y me aparece un telón que 2 segundos antes yo no tenía en mi perspectiva. Usted lo dijo hace un ratico, se nos abren caminos. Una buena conversación genera esa posibilidad. Claro, y la conversación no solamente es uno a uno, la conversación también son con equipos, con personas, en multitud. Y ahí también hay retos porque es poder incluir todas esas diferencias y todas esas perspectivas diferentes. Totalmente. Ahí me llama mucho la atención lo que Juan Felipe y María Luisa dicen, porque para acceder a lo que una persona está viendo, necesariamente tengo que conversar con ella. Si no, definitivamente yo sigo viendo la salida de emergencia y la persona sigue viendo aquí la presentación. Entonces, para poder acceder a eso, necesito conversar y necesito abrir esa visión. Imagínense perderse la oportunidad, perderse la riqueza de lo que una persona está viendo por no conversar. Y la vida actual, en ese vertiginoso ritmo que llevamos, nos lleva a la acción. Y eso hay veces, y a muy poco a la conversación y a la reflexión. Ahora, si yo quiero poder tener esa conversación con una persona y poder acceder a ese mundo, ¿cómo abro ese camino? Entonces ahí hay unos desafíos inmensos, y ahí tiene mucho que ver también, Juan Pablo, lo que los seres humanos hemos aprendido. Hay cosas que hemos aprendido que facilitan conversar, y hay unas cosas que hemos aprendido que dificultan profundamente el acto de conversar. Lo primero, yo he acompañado a muchos seres humanos en 25 años haciendo lo que hago, y hay un tema que es muy complejo y lo quiero poner en mí: legitimar al otro. El mundo que tú ves es tan válido como el mundo que yo veo. Y eso es súper simple y es de las cosas más difíciles que existen. Hay un entrenamiento profundo, yo lo viví, lo he vivido, en que el mundo correcto, el mundo válido es el que yo veo, ese es el mundo que es. Y el mundo que María Luisa ve no es el mundo que es, ella está equivocada y yo no estoy equivocado. Y ahí arranca ese primer tema: tu mundo, lo que tú ves, es tan válido, es tan legítimo como lo que yo veo.
Claro, y ahí muchos de nuestros esfuerzos se van es a convencer al otro que vea lo que yo veo. Y ahí yo pierdo toda la posibilidad de conversar, porque ya no es girar en el otro, sino girar sobre mis propias percepciones, ¿no? No giro, no veo nada distinto. Claro. Entonces, la primera que yo he aprendido, pero no lo quiero poner en temas teóricos, la primera que me tocó a mí en la vida aprender es que el mundo que usted ve es tan válido como el mío. Y eso para mí fue un totazo, porque me di cuenta de mi gran arrogancia también. Creer que cuando yo hablo los ojos, lo único que yo veo es lo que existe, es mentira. Yo abro los ojos y veo un mundo, pero usted abre los ojos y ve otro mundo tan válido, tú abres los ojos y ves otro mundo tan válido como el mío. Ese es como lo primero que es todo un tema de una simpleza total, pero de una dificultad total. Y ahí hay un ejercicio que las personas que tenemos hijos o las personas que tienen relación con nuevas generaciones, y es enfrentarse a ver cómo miran el mundo los niños también, ¿no? Realmente los estudiantes, por eso un hospital universitario con estudiantes nos hace girar en función de otros también, ¿no? Porque claramente esa posibilidad y esa nueva forma, pues o nos acostumbramos o no hablamos con nuestros hijos, no conversamos con nuestros hijos o con nuestros estudiantes en práctica o con todas las personas que están de las nuevas generaciones, ¿no? Ahí hay un tema que mencionaba María Luisa que me llama mucho la atención, y uno siempre como que tiene la tendencia a tratar de convencer al otro de lo que uno piensa. Y eso creo que nos pasa a todos, por ese afán como de querer tener la razón. ¿Y qué importancia tiene tener la razón? Eso es tan relativo. O sea, ¿a mí me interesa tener la razón? ¿O me interesa conversar y entender el punto de vista de otro? Yo creo que eso es bien importante. Mencionabas el tema de los hijos, y yo creo que en el tema de los hijos es fundamental, pero en el tema organizacional es clave. ¿El líder debe tener la razón o el líder debe conversar? Ahorita Alejandra va a profundizar sobre eso. Y claramente, que se habla mucho de la vulnerabilidad de los líderes. El líder no debe tener la razón necesariamente, ni debe hacerse lo que el líder dice. El líder sí debe conversar. El líder sí debe entender el punto de vista de su equipo y de la gente para poder realmente encontrar soluciones. Y Juan Felipe mencionaba el tema de validar al otro. Y yo creo que hay mucho de realmente de poder recibir esas conversaciones de cualquier lado. Yo les mencionaba ahorita a los vendedores ambulantes, que a mí me encanta oírlos fuera de chiste, porque hay veces uno pasa y oye algo que uno dice, este man, pero mejor dicho, le pegó a la pepa. Y yo creo que hay mucho de eso, de validar todos los interlocutores, ¿no? Totalmente. Entonces, la validación, para mí, no hay conversación si no hay validación del otro, porque yo no puedo girar y ver un mundo distinto si yo no valido el mundo que tú estás viendo. Y el otro tema tiene que ver con el acto funcional, qué pasa cómo funciona una conversación. Y la conversación funciona en un espacio, Juan Pablo, que es bien interesante. A nosotros nos enseñaron a hablar, no a conversar. Nosotros sabemos hablar, que es la producción fonética alrededor de lo que decimos, pues del lenguaje. Yo emito sonidos alrededor de un mecanismo que tengo, que es la voz. Pero conversar implica un fenómeno que tiene que ver con esos tres temas, que es bien complejo. Tiene que ver con el acto de oír, que es el sentido que biológicamente tenemos que permite percibir sonidos del entorno. Tiene que ver con lo que digo, con el lenguaje, pero tiene también que ver con lo que interpretamos. Entonces, yo llevo 25 años trabajando en esto. Siempre que llego a una organización me dicen, es que tenemos problemas en los equipos, hay problemas de comunicación. Digo, no, espera un momentico, 25 años oyendo, ¿cómo se agarra a eso? Agarremos eso. ¿Qué quiere decir tener problemas de comunicación? ¿Por qué no sabemos? ¿Qué es lo que hace tan difícil el fenómeno de comunicarnos y conversacional? Y es esto, pues es uno de los temas. Y es que lo que yo digo, lo puedo decir muy bien, puedo ser asertivo en el decir, pero no tengo ni idea tú qué estás interpretando. Ahora, ¿quién interpreta? El observador, que es el otro. Y no solo lo que es el otro. Un médico interpreta distinto a un ingeniero, distinto a un abogado, distinto a un deportista.
pero también el fenómeno interpretativo es coyuntural. Si yo hoy estoy de buen genio, interpreto el mundo de una manera. Si yo estoy triste, interpreto el mundo de una manera. Si estoy emocionado y alegre, interpreto el mundo de una manera. Entonces, el ámbito interpretativo, lo que el otro interpreta, la historia que el otro se cuenta de lo que está oyendo, no es necesariamente lo que yo estoy oyendo. Claro, pero ahí también viene un tema y es, ¿para qué converso? Y acá ahí, cuando nos reunimos con equipos para trabajar la comunicación o trabajar otros aspectos para su mejoramiento de su clima laboral, la pregunta es ¿para qué? Para escuchar, ¿sí? Si la pregunta es, yo converso para que eso que yo deseo inmediatamente se me cumpla, eso no es conversar. Ahí ya no giro con el otro, ¿no? Ahí ya lo que definitivamente estoy proponiendo es un encuentro para solucionar situaciones y no escuchar y conocer las diferentes perspectivas. A ustedes les debe pasar mucho en gestión humana que la gente dice algo y califica si la conversación es efectiva o no, dependiendo de la solución. Sí. O sea, si me solucionaste el problema, sí conversamos. Si no me solucionaste el problema, no hubo conversación. Nosotros queremos desafiar un poquito ese concepto, porque al final yo he tenido buenísimas conversaciones en donde no hay soluciones necesariamente y donde no llegamos a acuerdos necesariamente. Y ahí pues hay un reto, ¿no? Porque muchas veces en la siguiente conversación con ese equipo, un poco como el ánimo es, ¿y para qué nos reúnen si la vez pasada conversamos y no hicieron nada? Y ahí es donde dice, no, claro que pasaron cosas y pasaron cosas supremamente importantes. Nos escuchamos, entendimos la perspectiva del otro, entendieron la perspectiva de todos los que estábamos ahí y seguramente hubo situaciones que se transformaron. De pronto no exactamente como yo quería, pero sí se generan transformaciones y ese es ese reto también en la gestión de clima o en la gestión de equipos. Hay un tema interesante también y es muchas veces cuando estamos conversando interrumpimos. Ya sé qué me vas a decir, me anticipo con mi respuesta y la persona no ha terminado. Me dice, pero por lo menos tomémonos el espacio de escuchar al otro. Inclusive yo diría un punto adicional y es, muchas veces me ha pasado que las personas me dicen cosas con palabras, las pongo el 100% de mi atención y yo interpreto que me quieren decir otra cosa, porque el lenguaje verbal me dice otra cosa. Yo siempre miro en detalle los ojos y trato de leer la mirada, porque la mirada habla muchas veces más que las palabras. Y me ha pasado que llega una persona y me dice, no, tal cosa, le digo, ¿qué te pasa? Y ahí en los ojos uno encuentra un mundo increíble. No sé, hay ustedes qué piensen hay veces ese lenguaje no explícito, pero que transmite mucho. Es una locura porque nosotros no solo conversamos con el lenguaje, el fenómeno conversacional también es corporal. Yo me acuerdo hace un tiempo en un taller, había una persona en primera fila sentada y estaba así. Ustedes no se imaginan mi incomodidad. Yo decía, pero este man, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo callado, y llegó un momento en donde yo dije, ya no más. Y escuché, interpreté esa posición como algo negativo. Entonces pasó algo, no me acuerdo, y yo le dije, pues que usted es cerrado ahí, sentado, aburrido todo el día. Y el hombre me mira y me dice, tengo frío. Ustedes no se imaginan lo que fue eso me pasa todos los días, eso nos pasa en la vida. Yo hice una interpretación, es legítima mi interpretación, pero mi interpretación no es la verdad, es mi interpretación. Y como no conversé con él, porque yo podría, en lugar de haberlo acusado de cerrado, poco empático, de estar ahí porque le tocaba, yo hubiera podido preguntarle, oye, ¿estás cómodo? ¿Te pasa algo? Y él me dice, no, tengo frío, y se acabó el tema. No sabemos hacer eso, Juan Pablo, no lo sabemos hacer.
hacemos Escuchar. interpretaciones, lo damos como verdad, no sabemos validar, que ese es el fenómeno al final conversacional. Yo interpreto algo y te pregunto, ¿esto es lo que yo estoy interpretando? ¿Es así o no? Si uno tuviera esa práctica, se daría cuenta que más de la mitad de las cosas que interpreta no son. No Y estamos ese en la es misma el- página. Ese es el concepto amplio de escuchar. Escuchar no solamente escuchar con los oídos, sino escuchar, el leer, es entender y es conectarse con el otro, ¿no? Y yo pienso que igual nos pasa con los equipos. A veces uno llega a un equipo y lo que uno siente es gratitud o lo que siente es molestia, y ahí también está la posibilidad de poder colocar en palabras a través de preguntas y a través de esa conversación para poder entender qué está viviendo ese equipo en ese momento. Ahora que hablas de equipos, yo creo que, y hablando del mantra del líder que hablaba, que les mencionaba hace un rato, no sé si, pero creo que todos los líderes deberían apuntarle a poder escuchar el corazón de las personas. Si uno lograra ese nivel de sofisticación, mejor dicho, los equipos volarían, porque ahí escucha uno la esencia, el propósito, eh, la realidad de las personas, porque hay veces las palabras decimos cosas por ser políticamente correctos o porque si digo esto de golpe no soy oportuno, pero realmente si lográramos leer el corazón de cada una de las personas, el líder coge una potencia increíble, pero eso es un arte, ¿no? Eso no es una ciencia y debemos intentarlo por lo menos, ¿no? Sí, es un músculo, eso se desarrolla, eso se desarrolla. Lo chévere de esto es que se aprende. Con esto no se nace, esto se aprende. Ahora, primero hay que ser consciente que no lo sabemos hacer y que ahí hay veces hay dificultades aprendidas que lo dificultan totalmente, pero esto es aprendible. Claro, y también hay un tema ahí que hablábamos previamente, y es, hay como unos requisitos también para que esto ocurra, ¿no? Y uno de ellos es la confianza, ¿no? La confianza, lograr confiar en ese líder, lograr confiar en la organización y lograr confiar en esos equipos y en esos compañeros, pues ayudan también a que esta posibilidad de equivocarse en conversar, pues se vaya afianzando y pueda uno hacerlo cada vez mejor, ¿no? Ahí esa palabra de confianza, María Luisa, me abre la puerta y me da la pauta para una pregunta que quisiera hacerles a los dos, y es, convenimos en la importancia y en la potencia de las conversaciones, pero ¿qué debemos empezar a hacer? ¿Por dónde arrancar? Salimos de acá y uno dice, sí, yo quiero tener esas conversaciones efectivas con la gente, no solo con mis equipos, sino con todos. ¿Qué debo hacer? O sea, hablábamos de confianza, hablábamos de validar el interlocutor. ¿Qué debemos hacer? Sí, muchas cosas y tratar de ponerlas me parece que es importantísimo para llevarnos cosas súper útiles. Yo quiero hacer mención a algo, usted lo dijo ahorita en la introducción, y tiene que ver con un fenómeno actual que a mí me parece que hay que de verdad echarle una mirada, que tiene que ver con la presencia, con el estar. No hay forma de conversar si yo no estoy presente, no existe. Y nos compramos el tema, no quiero entrar en esa discusión si somos o no multitarea, porque vamos a terminar con 1000 argumentos de un lado y del otro, pero lo que sí sé es que cuando estoy presente, yo me conecto, estoy contigo, tú eres importante, eso se nos olvidó. A mí no me pueden decir que cuando tú estás conversando conmigo y viendo el celular al mismo tiempo, a mí me pasan cosas. Y lo primero que me pasa es no te importo. Y ahí se rompe algo en algo fundamental del mamífero, y es el vínculo. Claro. Es que tenemos que, y generamos vínculos, entre otras cosas, alrededor de las conversaciones. La presencia, yo creo que eso es un tema fundamental, y yo creo que es una pregunta que nos deberíamos hacer, es qué tan presentes estamos cuando conversamos. Y yo les quiero decir una cosa, muy poco, y lo pongo en mí, es muy poco. Ese es un tema fundamental de una pregunta que nos tenemos que hacer, en la presencia.
y pues el no estar presentes y eso de, no, sigue hablando que yo acá estoy escribiendo, pero te estoy poniendo cuidado. Sigue hablando. Claramente eso no ayuda a la confianza, porque ahí está la parte de la credibilidad, o sea, realmente lo que yo estoy por decidir o hacer es importante para esta persona, y ahí viene, pues ahí ya la conversación se rompe porque no hay posibilidad de encontrarme con el otro, ¿no? Totalmente. Ahí decimos que los hombres no somos multitarea y que las mujeres sí lo son. Los hombres claramente no, pero a mí me cuesta trabajo que una persona pueda hacer varias cosas en simultánea estando presente. Con mi equipo muchas veces en las reuniones, tenemos todos los martes, cada 15 días una reunión de 2 horas, yo les digo, mírenme, porque yo los veo en el computador, dándole, digo, mírenme por favor, y como que hay veces les digo, por favor, paren ahí, pero entonces un poco como que nuestra cultura es válido y es chévere que la persona esté como en varias cosas. Yo les digo, por favor, no, yo no lo logro claramente. Estén acá, porque muchas veces también me pasa, no, yo estoy poniendo atención, sí, yo estoy. Y después confirmo que no tenían ni idea de lo que estábamos hablando. Entonces sí es importante estar presente. Y cuando uno está presente, observa. Es otra palabra que a mí me encanta, observar, entender, ver, fijarse, capturar, atrapar lo que está pasando. Porque eso es también el rol del líder. No es simplemente definir una estrategia y dar instrucciones y que las cosas se cumplan, sino uno tiene una obligación con su gente. Yo creo que eso es muy importante. En la fundación, este concepto de compromiso con la sociedad es parte de los rasgos de cultura, y yo creo que el compromiso con la sociedad parte del compromiso con la gente que está alrededor de uno. Y ahí uno tiene una gran responsabilidad, y para eso hay que observar. Claro, a través de una reunión virtual se pierde mucho, por eso es clave la reunión presencial muchas veces. Hay veces el día a día, que uno está en reuniones, hay veces en paralelo, pero poder observar y entender y leer y atrapar qué le está pasando a María Luisa, yo creo que es muy importante. ¿Y qué otro elemento, Juan Felipe, nos contaría? Presencia, clave. Paréntesis chiquitico. Hay una relación entre la presencia y la efectividad. Total. Y usted acaba de decirlo. No, yo te estoy poniendo atención y a los 2 minutos me doy cuenta que hiciste todo lo distinto a lo que habíamos acordado. Pues claro que no estabas atento. ¿Por qué? Porque no estabas presente. Entonces ahí hay un elemento. Hay un elemento técnico, que es el músculo que se puede desarrollar, y es estar cuando converso yo valido. Yo escuché esto fue lo que dijiste. Ese músculo, esa práctica, no la hacemos, pero no solo eso, sino que culturalmente hay veces es antipática, que es contradictorio. Porque esto fue lo que quisiste decir, sí, y la gente se molesta cuando uno le pregunta. O mira, esto fue lo que yo entendí, y la gente ¿qué fue lo que entendiste? Pero ¿cómo así? Como si yo fuera bobo y no hubiera entendido. ¿Por qué me preguntas eso? Esa práctica es un elemento técnico porque se puede desarrollar, que es fundamental. Presencia, el tema de la práctica de estar validando parafraseando al otro, parafraseando, para poder asegurarme que lo que yo dije sí se entendió, ¿no? Ese es un reto. Y en liderazgo, yo que trabajo en bienestar y trabajo en eventos, vuelvo y repito, digo, si es claro la importancia de tal detalle en tal situación, yo lo había entendido diferente. Y ahí viene y dice, ay, no lo entiendes diferente, venga, volvamos a repetir, y ese es un reto. En el sector salud es una práctica usual, ¿sabes? Parafrasear por todas las... claro, por todo el contacto con el paciente, por todos los turnos, hay una práctica importante aquí, pero pues toca aplicarla no solamente en lo asistencial, sino en todos los ámbitos, ¿no? Es la práctica que permite estar en la misma página. Sí, porque muchas veces con el mismo entendiendo lo mismo. Nosotros aquí lo pusimos, Juan Pablo, como un tema de qué permite y qué dificulta las conversaciones. Deme un segundito, un poquito antes de que se nos vaya este tema de entender. Hay veces es válido no entender, claro, pero nos cuesta un trabajo. Alguien me dice algo y no le entendí. No le entendí no porque las palabras no las haya entendido, sino porque no entendí realmente. Y se vale, porque es que como que tenemos también que entender siempre.
Claro. ¿Por qué? Hay veces uno no entiende. Y ahí viene lo que decías hace un rato y es no siempre tenemos la razón. O sea, de hecho, muy pocas veces podemos tener la razón y escuchar y poder declarar no entiendo, también da la posibilidad de que esa conversación sea mucho más enriquecedora para todos. ¿Sí? Presencia, validar, conversar, la validación, la verificación es parte del fenómeno de la interacción en la conversación. Yo dije que entendiste, tú dices, yo entiendo, yo devuelvo. Es como una danza, es como bailar con el otro, es un pimponeo con el otro, eso es el acto, ese es el fenómeno conversacional. ¿Qué impide o qué tenemos que aprender? Que también esto lo podemos ver desde esa perspectiva. Primero, yo no puedo conversar si tengo la razón. Segundo, hay algo que se llama en aprendizaje la arrogancia cognitiva y es yo ya sé. Yo ya sé de lo que tú me estás hablando. Y por eso hay gente que le completa a uno las palabras, usted lo decía, como yo ya sé, yo te completo, y resulta, eso es horrible, está uno no ha terminado y el otro le dice las 3 últimas palabras. Dice, pero si me estás escuchando o lo que estás es escuchándote para decir que ya sabes, sí. Eso tiene que ver con la arrogancia cognitiva. Eso es un fenómeno muy humano y es un fenómeno muy presente en las relaciones organizacionales. Sí. Y que no permite acercar a los equipos al líder o a las personas de los equipos entre sí, ¿no? Porque si yo siento que lo que tú vas a decir no es importante para mí, ya ahí no puedo construir la suficiente confianza para poder conversar, ¿no? Y ese es un reto que tenemos, y lo decía Juan Pablo al inicio, a veces hay soluciones para situaciones cotidianas que de pronto alguien alza la mano y dice, ¿y por qué no lo hacen así? Y fue absolutamente esclarecedor y era una solución muy simple, pero se pudo dar porque hubo conversación, ¿no? Y ahí viene toda la importancia de la conversación. Totalmente. No legitimar el observador del otro. El mundo que yo veo es el real, el otro no. Y el tema que acaba de mencionar María Luisa, el tema de la confianza. En la confianza hay algo que es bien bonito en las conversaciones. Si conversar es un pimponeo, en donde yo digo, tú interpretas, y dado eso tú dices, y yo interpreto, y dado eso yo digo, y tú interpretas. Cuando no confiamos, la validación no se puede dar. Porque entonces yo le digo a alguien, estoy interpretando que estás molesto. Y el otro me dice no, y yo no le creo, hasta ahí llegó la validación. Pues entonces, ¿cuál es el juego? Si yo confío, si tenemos un espacio de confianza, yo creo tu no y paso la página y la conversación sigue. No te creo y sigo pegado en que estás molesto, él me dice que no, pero yo creo que sí. Acaba de paralizarse, no podemos continuar, no podemos seguir en el fenómeno conversacional. Déjenme les pregunto por un tema y me voy a salir completamente del guión, pero me parece interesante lo siguiente. Todos en la vida tenemos miedos. Todos tenemos inseguridades. El que no las tenga, levante la mano. Todos las tenemos en algún aspecto o en otro. Hablemos un poco de las conversaciones interiores, de las que tengo conmigo mismo, que hay veces nos llevan con unos mensajes que uno dice, no, tengo que pensar o conversar conmigo mismo diferente. Esto no lo hemos preparado, pero quiero un poquito ponerlo sobre la mesa, que me parece algo que hay veces es chévere. No sé usted qué nos puede contar sobre eso. Yo sé, esto no está preparado, por eso… Me encanta el tema. Claro, ahí es, claramente nosotros tenemos conversaciones con nosotros mismos de calidad y de no calidad, porque hay unas conversaciones que uno dice, vete de aquí, no quiero escuchar eso, pero hay otras conversaciones que sí permiten la reflexión. Y yo sí creo que gran parte de esa labor como personas en crecimiento es al final del día también revisar qué ocurrió en el día y poder conversar con eso, pero no con rumiación, no con repetición, no con juicio, sino, bueno, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué puedo hacerlo diferente y qué puedo hacerlo mejor? No con culpa, no desde ahí, porque esas conversaciones no enriquecen, ¿no? Son las conversaciones donde yo puedo reflexionar frente a una situación y puedo hacer un cambio y girar hacia un nuevo lugar. Yo estoy pensando
en la incoherencia que existe alrededor de lo que yo converso hay veces conmigo y de lo que yo pongo en los equipos y con otros. Y ahí me voy un poco, eso fue lo que me gatilló la pregunta. Y lo que yo he podido ver es que los seres humanos detectamos cuando tú estás pensando una cosa y estás diciendo otra. Eso se detecta. Yo creo que cuando yo soy capaz de poner mi conversación interna encima de la mesa, yo genero altísimos niveles de confianza. Genero altísimos... yo una vez le vi a alguien alrededor del liderazgo una cosa que me encantó, y es que liderar, entre otras muchas cosas, es generar un terreno fértil para que la gente florezca. A mí esa definición de liderazgo me inspira mucho. Un líder genera un terreno fértil para que los seres humanos que están alrededor literalmente brillen y florecen. Y ese terreno fértil, necesariamente, uno de esos abonos se llama la confianza. Si no hay confianza, eso no va a suceder. Y para mí, esa apertura de poner esas conversaciones de lo que a mí me pasa, yo nunca he visto que eso salga mal, nunca. Yo nunca he visto, y hay creencias de que no, es que uno cómo va a contar sus miedos. No, al revés, cuéntelos. Eso genera vínculo, eso genera cercanía, eso genera credibilidad, eso genera que el que tengo al frente es un ser humano y no es Superman. Superman a nadie le gusta, a nadie le gusta. Yo no quiero Supermanes en mi vida porque ese Superman a mí no me necesita, literalmente. Él puede solo. El fenómeno humano se pierde con el superhéroe. El otro necesita, entonces el otro le pasan cosas. El otro, para mí, esa conversación, cuando hay esa conversación desde adentro y se pone en el afuera, se pone en el equipo, creo que genera altísimos niveles de confianza, Juan Pablo. Hablar de los miedos de uno es sobadísimo. Y no sé si les ha pasado, pero hay ciertas conversaciones con otros que en las conversaciones interiores como que salen frecuentemente. Y uno dice, ¿por qué esa opinión se me repite tanto en las conversaciones interiores? Y ahí viene la importancia de esas conversaciones interiores positivas. Tú ahorita lo decías, cambiar un poco el ángulo, pero para eso mi experiencia ha sido un poco poderlas compartir con otros, lo cual no es nada fácil. Y eso lo hace uno con muy pocas personas con las que uno tiene altísima confianza, porque es un poquito abrirse, y abrirse es difícil. No sé si tú quieras ahí. Sí, ese es un reto, y yo creo que un líder que se piensa, un líder que puede lograr reflexionar sobre lo que hace y que enriquece su mundo externo, su actuación, pero también toda su reflexión, es un líder que genera vínculos de confianza. O sea, y ahí viene la idea de que no tenemos la razón los líderes, no nos la sabemos todos y no somos invulnerables. O sea, estamos ahí, ¿no? O sea, estamos jugándonosla todo el tiempo también, y con los equipos también todo el tiempo jugándonosla, y pues si uno parte de la confianza de que ese líder quiere hacer las cosas bien y quiere conectarse y se equivoca, pues también se perdona más fácil, ¿no? También la posibilidad del error puede estar mucho más abierta. Ahí yo quiero volver sobre las conversaciones, Juan Felipe, y en esas conversaciones uno puede, siguiendo todas las pautas que venimos hablando de legitimar, de validar, de escuchar, de todo eso, puede recibir opiniones que a uno que le pueden hacer daño de alguna forma, y que le quedan ahí como dando vueltas. ¿Uno cómo hace para de alguna manera esa opinión que no le haga daño? Porque hay veces, hay personas que por lo que fuera, por el momento, por el pensamiento, por situaciones, esas opiniones no pueden ser tan constructivas aparentemente para uno. ¿Hay cómo maneja eso? ¿Cómo se interpretan? En una buena conversación, cuando a mí algo me hace daño, tiene que ver no necesariamente con lo que el otro me dijo, sino con la interpretación que yo hice. Aprendamos a poner eso de vuelta. Tú me dijiste esto, yo interpreté esto, no me está haciendo daño, quiero validar si esto fue lo que me quisiste decir. Eso es profundizar en las conversaciones. Y puede decir que me digan, sí, eso fue lo que te quise decir. Entonces yo le contestaré, pues eso que me dijiste me dolió
o no me dolió y no estoy de acuerdo, y yo entonces interpreto eso de una manera distinta. Aprender a conversar de eso, Juan Pablo. ¿Cómo hacemos para poder decirle al otro lo que me pasa en la conversación que estamos teniendo? Hay veces las conversaciones son muy transaccionales. Lo que necesito, esto es lo que necesita, aquí está tu vaso de agua, aquí está el informe. Claro, esas son un tipo de conversaciones. Ahorita más adelante va a haber una cosa chévere ahí. Pero hay otras conversaciones que son mucho más profundas, que es lo que a mí me pasa en la conversación. No somos hábiles en eso. Entonces me pasa, me lo guardo, rumeo, me pongo a rumiar y el tema hace un profundo daño y lo único que genera con esa persona es distancia. En coaching, una de las cosas que se aprenden es, espérate un segundito, me acabas de decir esto, acaba de pasarme algo, quiero conversarlo, esto fue lo que me pasó. Nosotros de eso no hablamos, pero sí nos pasa y nos quedamos rumiando, nos hace daño y muchas veces inclusive o rompe el vínculo o genera distancia del otro. Y ahí viene la confianza. O sea, a todos nos ha pasado que hay una situación que uno no entiende, no tiene los elementos de entendimiento, le genera un poco impacto y ahí viene también ese mentor o ese líder que también puede generar una conversación para poder entender, ¿no? Y yo creo que los líderes son para eso, para escuchar esas incoherencias frente a lo que uno quiere y lo que está ocurriendo para poderlas transformar, ¿no? Y ahí está la confianza, debemos confiar y los líderes, nuestra obligación o la obligación de los líderes es generar esa posibilidad para que las personas puedan también transmitir esa situación de pronto dolorosa o incómoda. Hacía esta pregunta porque todos aquí en la sala y los que están conectados tenemos sueños. Tenemos sueños y cada uno estará ahorita pensando en sus sueños. Pero hay conversaciones que de alguna manera no nos suman tanto aparentemente para cumplir esos sueños. ¿Cómo se le ocurre pensar eso? No, hermano, usted está perdido, eso por ahí no es la cosa. Usted lo que debe hacer es esto otro. Y dice, ¿será que por acá no era? ¿Será que esto que yo tengo como una ilusión en mi vida? Y eso yo creo que nos ha pasado a todos. La semana pasada oí una frase que quiero compartirla porque me llamó mucho la atención y se la compartí ayer a mi equipo. Ustedes todos han oído seguramente la famosa frase de Martin Luther King, yo tengo un sueño. Entonces todos tenemos un sueño. Pero la semana pasada oí un complemento a esa frase que me encantó y decía, y voy a decirla en inglés para que no se pierda el sentido, I have a dream by doing. Y uno dice, ahí las conversaciones tienen un poder muy importante, porque los sueños que uno tiene que ponerlos a andar. Y ahí las conversaciones hay veces le pueden frenar un poquito eso o le pueden potencializar mucho eso. Ahí viene la interpretación. Quería compartir también esta frase que a mí de golpe ustedes dirán, pues es sencillísima, eso no tiene, hay frases que a uno como que le llegan, ¿no? Esa me llegó. Entonces quería ponerla, no sé, alguna reflexión, opinión sobre eso. Me encanta, no lo había oído, y el complemento me gusta porque yo soy un creyente que conversar es hacer. Conversar no es, ya dejen de hablar careta y ahora sí hagamos. No, yo no creo eso. Yo creo que el fenómeno conversacional como tal es una acción. Ahora hay distintos tipos de conversaciones, eso también lo van a ver ahorita. Pero me encanta porque yo creo que una buena conversación generalmente invita, induce y en sí misma es una muy buena forma de hacer. Conversar es hacer. Entonces me encanta el complemento a la frase. Y es el reto para los equipos, ¿no? Conversar es suficientemente importante para hacerlo. Y claramente va a llevar a una acción, ya es en sí mismo una acción, va a llevar a otras acciones y pues ahí está las posibilidades que da todo este fenómeno de girar con el otro, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una conversación muy chévere, espero que les haya dejado algunos mensajes dando vueltas en la cabeza. No tenemos mucho más tiempo, quería saber si alguno tiene alguna pregunta. Por supuesto, agradecerle profundamente a María Luisa, a Juan Felipe, todas las experiencias que nos han compartido, creo que ha sido súper enriquecedor y me encantaría que hubiera preguntas para que sea algo más participativo. Buenos días para todos, mi nombre es Laura Isabel Medina y
justo cuando ahorita mencionabas el tema de pronto uno gira en torno a uno mismo, me surge la pregunta, es uno, ¿cómo se logra el equilibrio del control emocional en las conversaciones? Sí, porque creo como ese equilibrio, porque creo que es una parte fundamental en el momento de comunicarnos. Cuando en una conversación lo primero que ocurre es una reacción, tendría que detenerme y pensar si estoy escuchando realmente al otro, porque lo que estoy es escuchando mi impacto en mí. Si yo logro, y la regulación está ahí, logro entender realmente lo que la otra persona está intentando comunicar y no mi rabia o mi molestia o mi miedo o cualquier emoción que esté, ahí yo tengo un reto. Y eso uno lo va aprendiendo con la edad, créeme. Lo va aprendiendo con la edad, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta las 3 de la tarde para hablar de eso? ¿No? Yo creo que eso se aprende, pero también creo que parte de la contundencia es aprender a hablar de eso. Yo no creo en el control de las... Yo nunca he podido. A mí me han dicho eso y yo controla la rabia, me da rabia. Ahora, aprendo a regularla. Con rabia no cojo una silla y le pego a alguien en la cabeza, pero me ha dado me ha sido muy útil en la vida cuando me da rabia no comérmela, sino ponerla. Eso que me acabas de decir me parece injusto y quiero que conversemos de eso. Y automáticamente la conversación se agranda la relación inclusive. Pero el tema de controla el miedo, yo nunca puedo controlar, a mí me da miedo y siquiera me da miedo, yo no puedo controlarlo. No sé cuál es ni siquiera el mecanismo biológico que controla la emoción, ni siquiera, es más, de eso se habla mucho y ni siquiera biológicamente se puede. Hay que aprender a conversar de eso, aprendamos a conversar de las emociones. Tengo miedo y lo pongo, tengo rabia y lo pongo. Pero pues eso daría para todo un tema de mucho rato, pues lo que me agatilla esa pregunta. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Hay personas que somos líderes de equipos pequeños, pero evidentemente hacemos parte de una estructura organizacional donde somos más un vínculo entre áreas de articular procesos y estas cosas. Es decir, que hay conversaciones que que se tornan un poco impositivas, pero uno en su liderazgo y en su necesidad de transmitir esa idea grande a sus equipos de trabajo, pues ya hizo las paces con eso y cree que tiene todas las herramientas para transmitirlo de una forma óptima y que todos me van a copiar. Pero ¿cómo se fortalece la confianza en el desacuerdo? Sí, o sea, hay cosas que uno no quiere escuchar, pero que evidentemente escucha, pero uno está en la mitacita donde no puede transmitir lo negativo de abajo o de arriba y finalmente tenemos que hacerlo todos bien a la luz de lo que favorece a una institución, una organización, a un proceso, a una decisión política, qué sé yo. Pero ¿cómo se fortalece la confianza en el desacuerdo? Yo voy a hacer una movida que tampoco estaba planeada y es ser en este momento moderador. Y yo creo, yo quisiera escuchar a Juan Pablo ahí, por el rol organizacional también que usted tiene, porque eso nos pasa, eso pasa de arriba para abajo, para el lado, para todos los lados. Entonces, ¿usted qué piensa de eso? Es que yo creo que no son excluyentes. Vemos que lo son, pero en el fondo no lo son. Deliberadamente hay que buscar que cada uno diga lo que piensa e inevitablemente hay desacuerdos. Mi experiencia en la práctica es busco la opinión, busco la diferencia y trato de lograr el consenso. No siempre se logra. No siempre se logra. Pero el solo hecho de entender el punto de vista de las personas y que la persona lo exprese y que sea atendido, ya como que de alguna manera el desacuerdo se vuelve productivo. Muchas veces en reuniones de equipos le pido deliberadamente la opinión a todos y todos me dan la opinión y muchas veces no coinciden y al final puede haber una o dos personas que definitivamente no están de acuerdo.
es válido, es parte de, o sea, el consenso difícilmente se logra. Ahora, ¿cómo avanza uno con el tema? Ahí llega un momento donde un poquito la experiencia del líder, la convicción del líder, reuniendo la opinión de su equipo, lleva a que hay caminos que tomar donde puede haber una persona que no esté de acuerdo. Y puede que no esté de acuerdo inicialmente y después lo esté, o puede que definitivamente no está de acuerdo. Pero también hay decisiones organizacionales donde una vez la decisión está tomada, todos nos subimos al barco. Y ahí sí ya no se vale, tanto estar, es que yo estoy en desacuerdo. No, ya nos subimos a este bus y nos fuimos por acá. Pero yo creo que un poquito para responder tu pregunta, no son excluyentes y el hecho de capturar y recibir la opinión de todos le baja como grados de divergencia a un tema donde la divergencia inicial es muy importante, es deliberadamente buscada. A mí me pasa, y es que la ecuación yo la revisaría. ¿Qué quiere decir eso? Estar en desacuerdo es igual a no confianza. Yo generaría otra ecuación distinta. Yo creo que el desacuerdo genera confianza. El hecho de poder hablar, de poner mi punto, estamos en desacuerdo, yo creo que eso genera confianza. Ahora, eso no pasa siempre en la vida, me explico. No siempre vamos a estar en desacuerdo. Hay veces ganaré, hay veces perderé, hay veces mi mirada fue la que convenció, etcétera, etcétera. Y otras veces no, yo creo que eso es parte como de la vida de interactuar en el mundo profesional. Yo creo que justamente el desacuerdo respetuoso, escuchándonos y validando, es lo que genera confianza. Y yo le sumaría un poco es cuando hay situaciones que toca hacerlas y ya se ha dado todo este proceso, me paro del sentido. O sea, a todos nos toca hacer cosas que no nos gustan, pero el sentido sí lo compartimos. O sea, yo realmente quiero estar acá por el bienestar de la gente. Y puede ser que hay caminos que digo, no quiero hacer ese, pero quiero lo que ocurre al final y lo voy a hacer, porque el propósito que tenemos es lo que nos une a todos. Y estoy segura que en tu equipo y en los equipos con los que tú tienes contacto hay un solo propósito. Y ahí yo me uniría. Señor. Para poder llevar buenas conversaciones nos tenemos que centrar en las situaciones y a veces nos centramos en la persona y todos vamos con la misma intención de hacer las cosas bien. Y cuando arrancamos la conversación enjuiciando a la persona y no centrándonos en la situación, aquí pueden haber desenlaces donde las emociones nos fallan, pero si nos centramos en la emoción, en la situación, y le entregamos la emoción a esa situación, podemos encontrar mejores soluciones porque todos vamos detrás de un mismo propósito, todos queremos dar lo mejor de sí para que las cosas pasen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues es, por ejemplo, como en tu condición de colaborador, no se puede dar esa conversación con el jefe y se tiene ese miedo a ir en contra porque no va de pronto con el tema organizacional o con su tema de liderazgo. ¿Cómo puedes fortalecer eso? Porque es que es donde está la ruptura de los equipos y es la famosa frase, yo no renuncio a la organización, renuncio al liderazgo, pero es que yo nunca he podido tener un espacio de tranquilidad con esa persona porque si él me dice que es blanco y yo le digo que es gris, me dice no, y me da miedo que diga, no, venga a tomar una decisión y chao, no sigues en esta organización porque no vas con los ideales organizacionales o no estás apoyando. Y no refiere eso, precisamente, porque puede que yo sí comparta los ideales de la organización, pero no el método, o no la forma que tú estás proponiendo, pero no lo escucha. Entonces, ¿cómo puede esa persona llegar y generar esos espacios cuando el jefe tiene esas tendencias? A ver, yo creo que acá hay retos importantes y es conversar, también implica, como es un ambiente de confianza, un lugar, un momento y una forma. ¿Sí? O sea, a todos nos ha pasado que hay situaciones que no nos parecen coherentes. O sea, eso en cualquier organización, con el país, uno dice, eso no me parece coherente. ¿Cómo lo converso? ¿En qué momento lo converso? ¿Cuáles son el sentido de la conversación? No para que cambie seguramente resultados, sino para que podamos encontrar esos giros diferentes de cada uno.
ahí hay un reto importante, ¿no? Uno prepara las conversaciones para que pueda tener como un propósito y no se salgan de ahí y pueda uno expresarlo de una forma coherente, ¿no? No sé, yo siento que ese es el reto, ¿no? Tener conversaciones difíciles, pues también eso es lo que nos toca todo el tiempo. Y a tu pregunta, es insostenible, eso no se sostiene. Algo terminará pasando, o ese colaborador terminará diciendo, este no es mi espacio, aquí no hace sentido, aquí no florezco, y terminará yéndose, una opción. 2, terminará opacándose, no me puedo ir porque no quiero ser ingenuo, porque necesito el trabajo, y creo que eso es válido también, pero entonces terminará opaco, mejor no opino, mejor no digo nada. Es insostenible. Eso es lo que yo quisiera, más allá de entrar en el tema de qué hacer como tal, pues habrá muchas cosas para hacer, pero si no se soluciona, es un tema que al final termina siendo insostenible. Solo mi último complemento sería, esos líderes existen y todos los hemos tenido. Yo me acuerdo un líder que yo tuve en vidas pasadas que me decía, no, dígame lo que piensa. Y apenas le decía lo que pensaba, ¡pum! Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero yo creo que nuestra responsabilidad como líderes es precisamente lo contrario. Es cuando lideramos gente, tener esos espacios de conversación, que no es tan fácil porque a uno le dicen una opinión y uno hay veces como que tiende a no ponerle la atención que requiere esa opinión. Entonces nuestra responsabilidad como líderes sí es hacerlo. Además que es una excelente estrategia para tomar decisiones, por ejemplo. Uno toma mejores decisiones cuando tiene conversaciones efectivas con su gente. Si no las tiene, tiene una altísima probabilidad de equivocarse, porque es la opinión solo de uno, y ahí se puede equivocar uno mucho. Entonces, una buena estrategia además para toma de decisiones, pero eso existe claramente todavía por ahí.